Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc y Clara Bastidas Bombiela. Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica. La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Teológicamente Prácticas. Otra vez estamos Clara y yo, Ana, aquí hablándoles de estos temas de apologética y de estas preguntas que podrían sonar existencialistas, pero que de verdad son preguntas profundas que si no nos las hemos hecho debemos hacerlas, y si nos las hemos hecho y se nos, presentan dudas al respecto, pues vale la pena tener alguna base para responderlas. Y pues el objetivo que tenemos de tener estas conversaciones es ayudarles a tener como una base y a pensar en algunos principios que puedan ayudarles con esas preguntas. Y obviamente, como siempre les decimos, Clara y yo no somos las expertas con todas las respuestas, pero lo que el Señor nos ha venido enseñando pues es nuestro anhelo también compartirlo con los demás, porque quizás pueda ayudarles en momentos críticos o en momentos en los que quizás alguien les haga objeciones a su fe. Y por eso pues queremos estar conversando sobre estas preguntas, y el día de hoy vamos a estar tocando un par que yo creo que se presentan mucho como objeciones a nuestra fe. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y yo sé que cuando Clara y yo estábamos hablando detrás de cámaras sobre esto, decíamos, vamos a ver si terminamos el episodio, porque hay tanto de qué hablar. Pero además, qué difícil es responder a esta pregunta. No sé, Clara, ¿tú qué piensas? Pero para mí el problema con esta pregunta es que es una pregunta difícil y no hay una respuesta como, sí, lee Romanos 2 y ya, sino que la Biblia nos da como algunos principios y algunas ideas para pensar en cómo responder a esta pregunta. Y eso hace parte de la dificultad, pienso yo, en responderla. Pero además es una pregunta que generalmente está muy ligada a la experiencia de la gente, ¿no? Como si tú has sufrido una tragedia, por ejemplo, perdiste a un ser amado que murió en un accidente trágico, pues ahí mismo la primera pregunta que se te viene a tu mente es ¿por qué él o por qué ella, no? Y te duele y transforma un montón de cosas dentro de tu alma que te hacen dudar de si Dios es bueno o no. Entonces yo pienso que una persona puede quizás recibir una respuesta racional y una respuesta con argumentos lógicos, pero si en su corazón hay dolor, esa respuesta pues puede significar muy poco, ¿no? Y por eso pienso que es difícil responderla. Pero, no obstante, no significa que la palabra de Dios no tenga cosas muy importantes que decir al respecto y cosas que realmente nos pueden ayudar precisamente con ese tipo de experiencias dolorosas y ese trauma causado por experiencias que nos hacen dudar de la bondad de Dios. Sí, yo creo que lo más honesto de nuestra parte al comenzar esta conversación creo que es asumir que no pretendemos darte una respuesta absoluta y completa, ¿no? Y satisfactoria acerca de, si Dios es bueno porque existe el mal o porque pasan cosas malas o etcétera. Creo que sería muy soberbio de nuestra parte pretender, sí, no, tranquilo, aquí tenemos todas las respuestas. Porque para ser honesta, al menos de mi parte, o sea, yo misma tengo muchas preguntas para Dios en ese sentido. Pero son preguntas, digamos, que a mí me llevan a querer conocerlo más y a incluso me anclan en la esperanza de que un día estaremos con Él y un día todas las cosas cobrarán sentido en su presencia, ¿no? Y para mí esa siempre ha sido una esperanza que me anima mucho. Pero creo que hay algo, como decía Ani, que sí podemos hacer porque lo encontramos en la palabra, y es reconocer qué cosas sí sabemos de Dios. Sí. ¿A qué principios acerca de su carácter podemos aferrarnos? Y en mi vida personal, cuando me he enfrentado a situaciones muy dolorosas
o pienso acerca de las situaciones trágicas de otras personas, a mí algo que me ha ayudado muchísimo, muchísimo ha sido el recordar quién es Dios. Ujú. Inclusive, Ani, ahorita que quizá en un ratito comparto más de eso, pero un poco como en lo que me tocó hacer muchos años en mi trabajo, era lidiar con la tragedia humana y con la pobreza y con las situaciones como que ni siquiera, yo no puedo decir que yo he vivido eso en carne propia, pero sí las situaciones más, digamos, que podría calificar uno como lo más extremo, ¿no? Que es las consecuencias de la guerra, familias destruidas, el terrorismo, tener que huir y dejarlo todo. Y todas esas cosas las vi y las traté jurídicamente por mucho tiempo. Y eso como cristiana me generaba muchas preguntas, ¿no? Porque cuando yo, Ay, Dios me mío. acuerdo que una época me tocaba tomar entrevista de cada caso y que me contaran las cosas más crudas. Y Uf, no, yo no voy a mentir, en mi trabajo yo claro. muchas veces cuestionaba y yo decía, ¿cómo respondo yo a mí misma esta pregunta de cómo Dios puede haber permitido que este grupo armado entrara a la casa de estas personas pobres y honestas, que lo único que tenían era su familia y que acabaron con la mitad de su familia, por ejemplo? O sea, cosas así que la mayoría de nosotros no ha vivido, Sí, la sí, sí. verdad. Y a pesar de que yo no estaba enfrentada directamente con el dolor, digamos, porque no era mío, es inevitable, si tú tienes pues un corazón lo vas a sentir, ¿no? Y es inevitable sentir empatía con las personas que te cuentan esto, pero me hacía cuestionarme un montón de cosas, ¿no? Porque ves como esta tragedia yo diría que a su máxima exposición y es inevitable preguntarte por qué. Pero después de todo esto sigo siendo cristiana y más firme que nunca, ¿no? Entonces sí creo Amén. que hay muchas cosas, lo que les decía, acerca de quién es Dios y acerca de su carácter y de también cómo entendemos el mundo, que nos pueden ayudar un poco a caminar esta pregunta. Yo diría que a darle un poco de sentido, entendiendo que no siempre vamos a tener respuestas que tengan 100% sentido en este momento y en esta tierra. Ujú. Y yo creo que estar bien con eso tiene que ser algo que estés dispuesto a hacer. Sí. Hay un versículo que yo creo que resume muy bien todo lo que acabas de decir, Clary, y es un versículo que hemos compartido en el pasado en el podcast y es Deuteronomio 29:29, que dice que lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Para mí este ha sido un versículo que me ha ayudado a recordar que no tengo que entenderlo todo y que hay cosas que nunca voy a entender, Mm. pero lo que necesito entender es lo que el Señor me ha dejado en su palabra. Y pues eso que el Señor me ha dejado en su palabra es que el Señor sí de verdad nos valida esa carga de las consecuencias de la maldad. Es decir, que la palabra de Dios nos dice sí, hay maldad. Sí, es verdad que hay cosas injustas. Sí, es verdad que lo que estás viviendo que parece tan doloroso y tan horrible existe. Porque hay veces que como cristianos como que nos cuesta admitir que hay una vida injusta porque Mm. conectamos el afirmar que existe injusticia con que Dios entonces no existe, Mm. ¿no? Entonces nos da como miedo, sobre todo lamentablemente cuando venimos de un trasfondo de un evangelio de la prosperidad, donde si tú hablas de pobreza o de enfermedad, eso atrae pobreza y enfermedad, pues es muy difícil hablar de estos temas. Pero la verdad es que la Biblia está llena de versículos donde vemos que el Señor sí dice, sí, la maldad existe. Ujú. Y vemos incluso salmistas, ¿no? Diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué me abandonaste? Ujú, Señor, ¿por ujú. qué estás callado? Señor, no más. Tantas porciones de la palabra que nos muestran que es natural sentir ese dolor y esa angustia. Y yo creo que eso existe porque la misma palabra de Dios nos da un marco para entender por qué existen esas preguntas. Parte de las dificultades que estamos viviendo en esta tierra tienen que ver con lo que Génesis 3 nos explica, ¿no? Y es que el ser humano desobedeció y se rebeló contra Dios, y a raíz de esa rebelión, toda la creación, absolutamente todo lo creado, recibe
una maldición, queda sometido a maldición. Incluso en Romanos vemos que la naturaleza misma está gimiendo por ser redimida. Aunque Dios hizo la naturaleza buena, la naturaleza ha sido sometida a maldición y gime por ser redimida. Entonces, eso puede ayudarnos a entender un poco por qué existen, por ejemplo, los terremotos o los tsunamis o las inundaciones, ¿no? Este tipo de cosas naturales, circunstancias que no entendemos a veces por qué suceden, pero la palabra de Dios nos ayuda a ver que nacieron en ese momento en el jardín del Edén cuando el hombre decide rebelarse contra Dios. Todo esto, Ani, para mí siempre ha sido un tema como difícil de navegar y estoy siendo como súper honesta porque, de hecho, pero en derecho, cuando tú tienes en contratos ciertas cláusulas, qué sé yo, para proteger la ejecución de un contrato, para proteger una compañía, estas situaciones naturales como eso, terremotos, inundaciones, se llaman legalmente actos de Dios. Y yo siempre decía, pero ¿cómo le van a poner esto? Actos de Dios, ¿no? Porque es como que si Dios te manda sí, como que Dios es malo. Sí, como Dios mandó la inundación para que se murieran todos y todos sufrieran, ¿no? Y quedaba muy así en mi cabeza y yo decía, pero ¿por qué? Sin embargo, esto no ha sido un tema con el que no ha sido un tema fácil para mí. De hecho, tuve un tiempo en el que empecé estaba en mi búsqueda y recuerdo como haber estado un poco, no metida, pero sí investigando como, esto de alguna manera era como esta teología de la palabra de fe y un poco de la prosperidad. Era como esta idea de que estos actos, o sea, esta teología decía que estos actos estaban como completamente separados de la voluntad de Dios. Lo cual puede ser un poco engañoso también, porque si bien no creemos que Dios está en su trono y que, ¿a quién le voy a mandar maldad hoy? Porque sabemos que ese no es su carácter. Sí es cierto, chicos, y no lo estoy diciendo yo como una opinión, sino que vámonos a la Biblia. Sí es cierto que Dios está al control de todo y podríamos decir que Él permite estas cosas porque Él no deja de ser soberano sobre todo. Cuando divorciamos a Dios de estas cosas, de este tipo de fenómenos, es como, no, Dios no tiene nada que ver con eso y pasan, pero es como si Dios está aparte y está todo fuera de su control y eso tampoco es cierto y eso tampoco es una teología bíblica, porque lo cierto es que Dios tiene poder para detener o para permitir. Así es. Porque es soberano sobre absolutamente todo y ese concepto personalmente me ha hecho sentir mucha más seguridad y mucha más coherencia con lo que leo en la Biblia, porque esta teología un poco de palabra de fe era muy como, Dios no tiene nada que ver con los terremotos. Como que pasan porque estamos en un mundo caído, pero Dios está en su trono y Él es bueno. Entonces es como, sí, pero Dios sigue el control sobre todo. Y yo veo la Biblia donde Él permite desastres. Incluso momentos donde ordena cosas malas. Y ahorita no lo tengo en la mano, pero en mi estudio este año que hice de varios libros del Antiguo Testamento, yo, o sea, si les muestro mi Biblia, tiene un montón de signos de interrogación, porque yo tengo, o sea, como que, ¿cómo mandaste esto? Sí. Pero lo cierto es que si algo podemos ver, y yo sé que esto no es un concepto fácil, y creo que este podcast no va a ser suficiente quizá para expresar o para ahondar en el tema, es que todo sigue bajo el control de Dios. Todo obedece un santo propósito y a veces lo que nosotros vemos como maldad, como una absoluta tragedia, puede tener por detrás un propósito de Dios y una bendición de Dios. Exacto. De nuevo, esto no quiere decir que estamos llamando a estos fenómenos como, no, todo es bueno porque Dios lo mandó, Dios lo permitió. No, o sea, es evidente que las tragedias son horribles y que el Señor se compadece de nosotros y que le duele lo que nos pasa. Sin duda, pero a mí me ha ayudado mucho en mi camino con estos temas de las tragedias, de la maldad o de cuando, no sé, hay una masacre que uno dice, Señor, pudiste haber detenido a esta persona, ¿no? Sí. Como a veces pensamos, saber que Él nunca ha dejado de estar al control, pero también estar como un poco con los pies en la tierra de saber, bueno, pero seguimos viviendo en un mundo caído, que nada se le escapa al Señor, que yo nunca me salgo de su protección, de su control. Pero Ani, me encantó eso que decías, que es como
es una mentira tratar de venderle al cristiano que cuando pasa algo malo es como, no, Dios no está allí, te abandonó. No, de hecho, hoy mismo me guardé una imagen en el celular bueno, que va a parecer que no tiene tanto que ver, pero les prometo que sí, de cuál fue el destino de muerte de cada apóstol. Wow. Y es una cosa cero alentadora. Sí, sí, O sí. sea, Pedro, Simón, Andrés y Felipe crucificados. Pablo, Bartolomé decapitados. Santiago muerto por espada. Tadeo muerto por hacha. Mateo apuñalado. Matías en el fuego. Santiago apedreado. Y Juan sí se salvó de una olla de aceite caliente, pero se murió pues tipo Tom Hanks en una isla. Totalmente, totalmente abandonado. Sí, solo. A ver, no quiero decir como que, todo cristiano debería esperar este fin trágico, pero y todo esto estuvo precedido por fuertes persecuciones, Sí. ¿no? Que en el contexto de persecuciones fue que murieron así. Entonces yo pienso, entonces sus vidas, ¿qué pasó allí? Dios se alejó, Dios se fue de su presencia. O los estaba castigando y los estaba queriendo Exacto. arruinar y destruir. Y mira qué malo es Dios, ¿no? Y resulta que estos fueron hombres que dieron su vida para la gloria del Señor. Sí. Y gracias a ellos, por haber sido instrumentos del Señor, millones de nosotros encontramos esperanza en Cristo y nuestras almas están salvadas para siempre. Por estas dificultades que ellos pasaron. Sí. Que tú y yo deberíamos esperar que nuestras vidas van a ser así de trágicas, ¿no? Y José mi esposo siempre me dice que esto es su opinión, ¿no? No lo quiero establecer como una verdad teológica, pero es como que el Señor conoce a cada uno de nosotros y Él tiene un plan maravilloso, así suframos, así incluya tragedias, sufrimientos, porque Él siempre dice, bueno, ¿qué habrá tenido Juan que fue el único que no murió de manera trágica? Y no tiene nada que ver con que él fue más santo o fue mejor, nada que ver, o sea, en lo absoluto. Sí. Es como el Señor sabe, y el Señor sabe cómo le vamos a dar más gloria, y el Señor sabe hasta qué punto podemos ser tentados, no lo que podemos aguantar, eso no es lo que dice la Biblia, sino hasta qué punto no podemos ser nosotros tentados y resistir esa tentación. Pero a mí me parece interesante ver la vida de estos hombres que para mí son después de Cristo, por supuesto, son un gran ejemplo a seguir, porque yo puedo entender que exigir y pretender que mi vida esté libre de tragedias y de sufrimientos es... Y eso me pasa mucho a mí, y que cuando pasa algo malo yo reniego de Dios y es como, ¿dónde está Dios? O Dios es malo. Realmente es lo que prueba es una fe que todavía no es madura en mí. Yo sí creo, Clary, que Dios nos ha prometido una vida libre de tragedias y una vida llena de felicidad, pero el problema que tenemos es que eso va a suceder en el momento en el que Él establezca su reino en esta tierra. Así es. Y es como un tema de línea de tiempo. Es decir, eso sí va a ocurrir, pero no va a ocurrir en esta realidad actual en la que estamos viviendo. Y esa es nuestra esperanza como cristianos, ese es el evangelio, esa es la esperanza que debemos compartir con los demás, que en este mundo tendremos aflicción, fue clarísimo Jesús al decírnoslo, pero Él nos ha prometido hacer todas las cosas nuevas un día, redimir esta tierra que ha sido sometida a maldición y a traer un nuevo cielo y una nueva tierra, y eso implica tener un mundo libre de la enfermedad, libre del sufrimiento moral. Todas estas cosas que a diario representan sufrimiento en nuestras vidas, algún día van a dejar de ser para los que creemos en Cristo. Esa es la esperanza que ofrece el Evangelio. Así es. Pero volviendo un poco a lo que tú estabas hablando, Clary, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El hecho de que Dios permita cosas malas, porque nuevamente, como tú dijiste, Dios es soberano y Dios efectivamente está permitiendo las cosas malas, porque si vemos el libro de Job, eso es clarísimo. Él es el que permite lo bueno y lo malo. Eso no significa que son cosas que sucedan sin sentido. Y para los creyentes, lo que tenemos claro es que Él nos tiene unas escrituras repletas de promesas para cómo Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. Entonces, eso es para el creyente, y para el no creyente hay dos cosas que podemos ver. Una, que el Señor, bueno, quizás hay más, pero son dos cosas que se me vienen a la mente. Una
es que el Señor efectivamente, por ser el soberano moral, quien decide qué es lo bueno y qué es lo malo, Él es el único que tiene el poder y la autoridad para exigir justicia y por lo tanto para implementarla. Y eso significa castigo. Y pues el principio que vemos en el Antiguo Testamento es que hay consecuencias al pecado y el Señor permite cosas, tragedias y cosas difíciles como consecuencia del pecado para traer justicia por el pecado. Pero al mismo tiempo el Señor permite las cosas que permite para traer a la gente a Él. Porque la palabra de Dios también dice que la voluntad de Dios no es que todos se pierdan, sino que todos lleguen al conocimiento de Él. Entonces, podemos tener certeza de que hay cosas muy difíciles que las personas no creyentes van a pasar, pero son cosas que el Señor puede utilizar para que ellos lleguen a conocerlo. Totalmente. Y el hecho de que tengamos categorías para decir que hay cosas duras e injustas y malas que suceden, también puede ser en realidad un argumento a favor de la existencia de Dios. Entonces, muchas veces escuchamos de gente, y esto va cambiando el tema un poco, pero es otro argumento para entender por qué pasan estas cosas. Hay ateos o agnósticos que dicen, bueno, yo no sé si Dios exista, porque es que lo que pasa en este mundo es muy injusto. Y si Dios es un Dios bueno y con poder, ¿por qué lo permite? Pero el problema con ese tipo de aseveraciones es que están partiendo de un estándar moral, ¿no? Que es que existe lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Pero si somos producto del, por ejemplo, la selección natural y la evolución, y todo sucedió por el azar, pues en realidad las categorías morales no existen, porque todo es producto de la casualidad. Y lo que sería justo o injusto para ti, de repente no lo es para mí, porque no hay estándar medidor de eso. Exactamente. Y de hecho, si tú te pones a ver lo que la teoría de la evolución dice, es que las cosas suceden porque hay como un mecanismo que busca que el más fuerte sea el que subsiste, ¿no? Y por lo tanto, la muerte, la destrucción, la violencia son como en realidad lo normal, lo que deberíamos esperar, porque es la forma en que se depura lo débil para que lo fuerte pueda subsistir. Entonces, pues en ese orden de ideas, el sufrimiento es de los débiles y es como, pues sí, que sufran los débiles porque los fuertes son los que van a triunfar y los que van a quedar. Y francamente, para mí no me parece coherente con la realidad y me parece cero lleno de esperanza. O sea, es una realidad bastante triste. Sí, y algo bien curioso de este mundo, y se nos iría toda la temporada en analizar esto, y tampoco creo que, al menos yo no soy la más experta, pero es observar eso en el mundo, ¿no? Cuando prestamos atención a esos estándares, dan para todo, porque de repente si tú hablas con cualquier persona ahorita, como que producto de este mundo posmoderno, de repente no va a tener como estos análisis tan fríos de solamente como que prevalezca el más fuerte y ya, sino que van a tener como estas posiciones de lo que es bueno y es malo conforme a los valores modernos, pero siempre hay como espacio, no siempre, pero en ocasiones hay espacio para tener compasión, ¿no? Por el más débil, pero si se trata del aborto y no hay compasión por el más débil porque hay otro principio en el que están creyendo, etcétera, ¿no? Y me recuerda algo que de verdad que no sabía que iba a tener que ver con nuestra conversación, pero esta mañana estaba leyendo un artículo que a mí me afectó mucho porque fue un tema con el que trabajé mucho y era acerca de, pues vamos a llamarlos migrantes, pero pues legalmente para mí no son migrantes, son todos refugiados, tratando de cruzar desde Bielorrusia hasta Polonia. Creo que todos eran afganos. Es una crisis horrorosa, pero me horroricé más cuando vi los comentarios sobre una noticia que les estaban básicamente lanzando gas lacrimógeno para que no cruzaran la frontera, ¿no? Claro, obviamente yo como especialista en ese área es como que yo sé que todo eso está mal, o sea, eso no se puede hacer, están violando todo el derecho internacional al hacerlo, o sea, en este caso Polonia, pero lo que me tocó el corazón fue ver un poco por lo que estás diciendo, Ani, ¿no? Por estos estándares o sea, si no hay principios rectores como los que tiene la palabra de Dios, da para todo, porque los comentarios de la gente era, qué bueno que esto está pasando, qué bueno que están haciendo eso porque lo correcto es defender las fronteras. Lo correcto es que se devuelvan a su Bielorrusia, nunca debió dejarlos pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mundo, casi todas las opiniones eran así.
Y yo decía, o sea, aquí nadie está viendo la cara de la tragedia. Aquí todo el mundo está, para ellos, la tragedia que está sucediendo es que los migrantes estén tratando de entrar al territorio. Mientras que para el migrante la tragedia es haber, y en este caso es un refugiado, haber tenido que huir de tu país y no tener nada y cargar a tus hijos en los hombros para poder encontrar un sitio donde estés seguro. Entonces, ahí es cuando vemos como lo variable y lo vulnerable de la moral del mundo. Porque puede ser cualquier cosa. O sea, yo puedo llamar a algo bueno hoy y mañana lo llamo malo porque ya mi valor cambió. Entonces, eso es algo que yo creo que es un elemento que hay que tener como muy en cuenta. Sí. Cuando pensamos en todo esto de lo malo y lo bueno. Claro, hay cosas que para todo ser humano, y porque la Biblia lo dice en Eclesiastés, ¿no? O sea, el Señor puso eternidad en el corazón de los hombres y eso, pues, eso significa muchas cosas. Y yo por eso creo que mucha gente que que es atea, que es agnóstica, tiene como una conciencia de, oye, esto es malo, esto es una tragedia, vamos a ayudar, ¿no? Y ese es Dios en ellos, aunque no crean en Él y aunque no lo vean. Y hay cosas más abiertamente así, pero fíjense, una tragedia, ¿no? Como por ejemplo lo que está sucediendo en Afganistán, todo lo que puede generar, pero la gente ya a los 2 meses de la noticia ya ve la otra parte, entonces ahora esto es malo, cuando ayudarlos hubiese sido bueno hace 2 meses. En fin, lo estuve leyendo hoy, de verdad me impresionó mucho y me afectó mucho, me sentí muy entristecida, pero para entender eso, ahora, hay muchas cosas que suceden. Es más, yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría de todas las tragedias y la maldad que vemos en este mundo está producida por nosotros. Está impulsada por la maldad humana. Sí, y eso es otro de los puntos que yo quería tocar, que es el libre albedrío. Sí, exactamente. Y es en esa separación, porque al final, ¿qué es la maldad? ¿Qué es el pecado? Es todo lugar, toda situación en donde no está Dios. Sí. Porque Dios no es compatible con el pecado, o sea, donde está su presencia, no puede haber mal, eso es que es completamente incompatible y me gustaría encontrar mejores palabras para explicarlo, al menos como yo lo he entendido, ¿no? Y como lo veo, pero es justamente eso, o sea, el hombre haciendo su propia voluntad es su mayor mal. Y eso es lo que vemos en el mundo. Cada decisión sin Dios, cada decisión en contra de la palabra de Dios. Y no tiene que ser solamente los pecados como abiertamente pecados, sino tú puedes tener una etiqueta de cristiano y decir que estás haciendo lo cristiano, el principio más conservador, pero por dentro tú estás obrando las cosas por avaricia, por orgullo, por murmuración, lo que sea. E igual, ahí está el pecado y eso va a tener una consecuencia porque la paga del pecado es muerte. Si no hay arrepentimiento. Y esa muerte que vemos en el mundo, y no me refiero solo a la muerte literal de personas, sino la muerte como esa oscuridad, ese mal, esa tragedia, es producto, o sea, hagamos como el tracking, ¿no? De las guerras, de los conflictos, de la desigualdad, de la injusticia. ¿De dónde viene eso? De la injusticia humana. Eso no viene de la injusticia, de que Dios administra una injusticia o que Dios le parece muy chévere que los pobres se mueran de hambre y que los ricos tengan en exceso. Porque primero sabemos que ese no es Dios, pero eso no viene de un sistema que Dios estableció así. Viene de la tergiversación y de la manipulación y la distorsión que los hombres hemos hecho de los sistemas y de nuestras decisiones en general. Sí, y por eso la palabra de Dios, el marco de entendimiento de por qué existe la maldad, empieza en Génesis con esa decisión libre que toma el hombre de no obedecer a Dios y de decidir que él tiene la capacidad de decir que es bueno y que es malo, de tener ese conocimiento del bien y del mal. Y la razón por la cual Dios nos dio esa capacidad de elegir, porque Dios hubiera podido decir, bueno, pues está bien, todos van a ser perfectos, no van a pecar, pero Dios no nos hizo así. Y la razón por la cual nos hizo así es porque Él nos da una verdadera capacidad de tener una relación con Él. ¿Eso qué significa? Que Él nos hizo de tal forma que nosotros pudiéramos elegir amarlo o no. Y poder elegir amarlo o no también implica poder elegir odiarlo o no, poder elegir hacer lo bueno o lo malo, poder tomar buenas decisiones o malas decisiones. Y eso hace parte del verdadero amor. Hay un montón de cosas que podemos decir al respecto de eso, hay un montón de argumentos filosóficos por los cuales podemos afirmar que efectivamente la realidad es esa, que tenemos libre albedrío. Pero el punto que yo quiero hacer acá es que
que Dios no nos obliga a amarlo y que al permitirnos tomar esa decisión de si lo amamos o no, también nos da la capacidad de decidir hacer cosas malas. No que nos esté haciendo hacer cosas malas, sino que nos da esa opción, que podemos elegir hacer lo bueno, pero también podemos elegir hacer lo malo. Él no nos hizo robots. Y eso es difícil de digerir, porque... De entender, sí. Como decimos, pero, o sea, ¿por qué Dios permite, por ejemplo, las violaciones de los niños? Hubiera podido hacerlo de tal forma que eso no fuera una posibilidad. Pero si Dios nos hubiera hecho incapaces de hacer algo así, ¿cómo funcionaría el mundo? ¿Cómo sería? Como si una persona fuera a hacer una cosa de esas, ¿qué hace? Que en el momento en que va a suceder la acción, entonces se le desaparecen las manos a la persona. O sea, en el mundo natural en el que vivimos así no funcionan las cosas. ¿Y por qué es así el mundo que Dios hizo? Porque Él nos hizo libres de amar o de odiar, de dar vida o de quitarla. Entonces, y con dar vida no me refiero a el poder que Él tiene de dar la vida, sino de elegir la vida o elegir la muerte. Sí, Ani, y algo que me encantaría, o sea, pensando en estos ejemplos que ambas hemos citado y algo que quería decir hace ratico cuando tú dijiste algo que, o sea, fue imposible como no pensar en lo que yo he vivido, es que si nosotros nos fijamos en el propósito, parte del propósito de Dios de enviar a su único hijo a este mundo, y la promesa que tenemos es que Él va a restaurar todas las cosas, y una de sus grandes facetas de alguna manera es ser restaurador. Así es. Y lo dijiste y fue como que me hizo clic porque yo pienso en mí. Incluso como que yo, no sé, soy ese tipo de personas que desde chiquita he tenido como el mismo carácter, la misma forma de ser. Y yo no voy a decir como que ay, yo he vivido las más grandes tragedias, porque la verdad no. Pero mi niñez no fue una niñez nada fácil. Vi muchas cosas que ningún niño debería ver, viví cosas que ningún niño pienso que debería vivir. Y me enfrenté con muchas cosas bien difíciles, sobre todo pues por mi familia, por mis papás, etcétera. Que estoy completamente segura que de no ser por esas, vamos a decirlo así, por esas pequeñas tragedias que yo viví en mi infancia, nunca hubiese llegado a Cristo, nunca. Wow. O sea, yo les puedo contar, un día podemos hablar aquí como de testimonios así a fondo, pero cuando yo llegué a Cristo, o Él llegó a mí, mejor dicho, a mis 14 años... En mí había una plena conciencia, y que Él probablemente fue el que me lo hizo ver, de que Él era mi única respuesta, porque yo ya a los 14 años tenía una depresión clínica por todo lo que había vivido de niña. Claro. Y yo decía, ¿cómo salgo de esto? O sea, ¿cómo dejo de ver el mundo así, de vivir esta realidad que me ahoga, que detesto? No, o sea, yo estaba buscando esperanza desesperadamente, quería salir de tanto dolor y conocer a Cristo, y ya yo había explorado, como les conté, creo que en el capítulo que hablamos de astrología y de todo eso, ya yo había buscado muchas respuestas espirituales, entre comillas, pero yo estoy súper segura, o sea, es que no sé cómo puedo darles prueba de esto, pero de no ser por no haber tenido una infancia cómoda o una infancia fácil, donde quizá como que me dieran todo emocionalmente o estabilidad, yo no hubiese buscado esa estabilidad que necesitaba en el Señor. Y yo sé que no todos, yo quiero decir algo porque eso suena como que es que todo el que llega a Cristo tiene que tener una historia súper dramática y trágica. No, para nada, porque todos tenemos la misma necesidad del Señor. Hayamos vivido cosas trágicas y difíciles o no, aunque todos hemos vivido algo de dolor porque vivimos en este mundo. Mi esposo es el primero que dice que él no, bueno, él sí tuvo una infancia difícil, pero él la ve como, no, cosas que pasan. Pero él dice, o sea, su encuentro con el Señor dice que no fue nada como trágico ni nada así súper dramático. Para mí sí lo fue más. Pero todo lo que quiero decir es que yo le podría contar la historia de mi vida y alguien podría decir, qué injusto esto que pasó y qué injusto que hayas vivido esto. Por ejemplo, lo cuento porque, bueno, esto es algo que es parte de mi testimonio, pero cuando yo tenía 10 años, mi mamá y yo tuvimos que irnos de mi casa, solas las dos y buscar dónde vivir en casa de primos y tíos por más de un año. Y fue dejar todas mis cositas, o sea, fue no tener hogar y que la gente me preguntara como, ¿pero dónde vives? Porque cosas que quizá no son lo más trágico del mundo, pero en tu mundo son mucha tragedia, ¿no? Eso es traumático, claro.
Sí, sí, y si alguien ve eso, y yo me acuerdo que hay gente que me escucha, ay, qué horror, y fuiste al psicólogo, y la verdad sí fui al psicólogo, pero por otras cosas luego. Pero lo que quiero decir es, ¿saben qué? Esa sensación que yo tuve de abandono y de que fue muy injusto, o sea, de como lo veas, fue muy injusto para una niña, fue lo que hizo que yo anhelara la justicia de Dios en mi vida. Wow. Y fue algo que, de nuevo, no todos tenemos que tener una historia así, porque no. Pero en mi caso, o sea, como que mi encuentro con el dolor y con cosas que quizá un niño no tendría que vivir, fue lo que más me llevó a Cristo y lo que más fortalece mi fe hoy. Wow. Sigue fortaleciendo mi fe hoy, Gloria ¿no? a Dios. Yo estoy segura, chicos, que si Dios no hubiese permitido, si las cosas funcionaran como Annie estaba diciendo, ¿no? Que nadie puede hacer mal. Como que no te obliga a creer en Él, pero nadie puede hacer mal. Ninguna cosa mala puede pasar. Yo estoy segura que yo no fuera cristiana. Porque no, yo funciono mucho de que cuando veo mi necesidad de Dios es que corro a Él, ¿no? Soy muy así, nunca voy por mi propia iniciativa, sino que a veces a Dios le toca sacudirme para hacerme como ir más profundo con Él. Y bueno, uno también va adquiriendo la madurez que Él nos da, pero les comparto eso porque, de nuevo, no fue la historia más trágica del mundo ni nada, pero yo pude ver siempre de primera mano cómo mi dolor me trajo el mayor regalo de mi vida, que fue tener a Cristo, ¿no? Claro, y yo creo que eso aplica para todos los seres humanos. Yo creo que sí, ¿verdad? Uh-huh. Esa realidad del dolor, en parte el Señor la permite por eso. Porque el otro día escuché a un filósofo, olvido su nombre, creo que se llama, bueno, después en las notas se los dejo, pero él decía algo como que si Dios nos hubiera revelado, digamos, si fuera clarísimo que Él existe y que Él es quien es, digamos que todos los días pudiéramos ver al cielo y Él estaba ahí, ¿no? La tierra estaría llena de cristianos, pero la tierra no tendría ni un solo adorador. Porque tendríamos la evidencia, pero no lo conoceríamos a Él. No tendríamos que pasar por las cosas que nos hacen ver que Él es proveedor, que Él es sanador, que Él es justicia, nuestro sol de justicia, que Él es nuestro estandarte, que Él es el Dios que nos ve. Todas esas cosas solo las podemos entender. Se me ahogan los ojos. Cuando estamos pasando por ese momento en el que solo esa verdad nos saca de ese hueco. Así es. Gloria a Dios por eso. Sí. Pedro no hubiera podido salir de cuando negó a Jesús si no hubiera caminado en el agua y hubiera visto que Dios era el que lo saca, el que calma la tempestad, el que tiene poder sobre lo natural. Así es. Pablo no hubiera podido tener la fe que tuvo, o digamos el ministerio que tuvo, si Dios no lo hubiera hecho ciego y le hubiera después quitado las escamas de los ojos. Pero es que todo, Ani, creo que tomamos cada persona que fue usada por Dios en la Biblia y ves su dolor y ves tragedias y ves cómo Dios usó todas esas circunstancias del mundo caído, todo ese pecado, todo ese dolor, para redimirlo con el objetivo de ser glorificado y que lo pudiéramos conocer. Amén. Y los momentos de mayor, como las oraciones, las canciones, donde hay una mayor expresión de adoración, de alabanza al Señor, vienen justamente o en medio de la prueba o después de ver la redención del Señor. Así es. La verdad no tenemos las respuestas. Yo no sé cómo funciona el mundo como el Señor lo ve, pero es que sería imposible verlo y vivirlo sin este contraste, ¿no? O ver nuestra necesidad sin ese contraste. Y de verdad que es algo maravilloso. Esa es la diferencia de tener esperanza. Que no es que dejan de pasar cosas malas. Es que hay esperanza a través de las cosas malas. Y sabemos que Él está con nosotros, como dice el salmista, ¿no? O sea, aun cuando ando en valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Y esa es la gran diferencia de cómo quizá alguien que no crea en Dios va a experimentar el dolor como lo peor que puede pasar, igual que el concepto de la muerte, ¿no? Es como que lo peor que Dios puede hacer es llevarse la vida de alguien, pero como cristianos sabemos que eso no es así, eso no es lo peor. De hecho, el que muere en Cristo va para el mejor sitio que puede ir, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con nuestra cosmovisión. Y de nuevo, yo no pienso que sea como algo, mira, te acabamos de dar todas las respuestas exhaustivas, seguro te quedaste súper contento, ¿no? Tú debes tener tus propias preguntas, tus propias inquietudes acerca de este tema,
yo las tengo, yo las sigo Sí. teniendo. Me pasó mucho, Sí. lo más reciente en mi camino con la infertilidad. Era, quizás yo no sentía que Dios estaba haciéndome algo malo, pero era como, si puedes hacerlo bueno, ¿por qué no lo haces? Decía yo, ¿no? Sí, Que sí, también es sí. como es un aspecto de eso. Pero de nuevo, eso nunca interrumpía para mí su carácter, o sea, nunca afectaba, mejor dicho, como su carácter, y yo luchaba con eso, o sea, no era como que, bueno, pero yo sé que tú eres bueno y por eso estoy feliz, no, siempre fue una lucha. Pero lo que quiero decir es, o sea, lo importante es que uno experimente y uno transite esos caminos de dolor, si se quiere, con Dios. Así es. Confiando que en su voluntad prevalece. Algo que personalmente me ha ayudado mucho a mí, y por eso, para mí el tema del sufrimiento es uno de mis temas favoritos como teológicos. Sí. De los videos que he hecho en YouTube, tengo uno que, si me preguntan de tus videos favoritos que has hecho, el tema, uno que habla, que se llama El porqué de tu sufrimiento, porque a mí me ha ayudado muchísimo encontrar esperanza en lo que la palabra de Dios dice acerca del sufrimiento. No solo en lo que dice acerca de, digamos, del futuro y de cómo vamos a estar, que obviamente esa es la esperanza que sostiene en mi vida, pero yo por lo menos, no sé si les pasa, pero algo que yo no soporto es la idea de un sufrimiento sin sentido. Sí. Como que pase algo y que nunca tenga sentido. Para mí, personalmente, eso como que me genera más sufrimiento, me genera un conflicto inmenso. Pero algo que he encontrado en la palabra de Dios es que no existe tal cosa como el sufrimiento sin sentido. Así es. No existe. Así es. No es una garantía de que lo vas a entender siempre, ¿no? Pero hay una promesa, bueno, diversas promesas constantes y consistentes a lo largo de toda la Biblia de que nada que sea difícil, trágico, doloroso, es en vano. Más bien que Así es. todo, Amén. mi versículo favorito de toda la Biblia, está produciendo en nosotros un eterno e incomparable peso de gloria. Amén. Así Y es. para mí eso es lo que más me ha sostenido en mi propio sufrimiento, y al pensar en los sufrimientos de otros y no saber cómo conciliar eso en mi propia fe, es entender que en Cristo lo difícil, el sufrimiento, siempre tiene un propósito. Nunca es en vano, como se llama el libro de Elizabeth Elliot, ¿no? Sufrir nunca es en vano. Y eso, Annie, es una esperanza que a mí me sostiene siempre, siempre, y me ha ayudado mucho a dejar de temerle tanto al sufrimiento, aunque sí le temo, obviamente, como todos, somos normales. Pero sí, claro, claro. Sí, porque es que al final el sufrimiento no fue parte de cuando Dios creó al mundo. El sufrimiento fue producto de la rebelión, en lo que sucede en Génesis 3. Pero quiero terminar esta serie de ideas con un punto importante, y es que el sufrimiento es algo que en el cristianismo, en la cosmovisión del cristianismo, que es muy único al cristianismo, es algo que Dios mismo entiende, porque Él dice que se hizo hombre y vivió en carne propia ese sufrimiento. Es la única religión, la única cosmovisión que afirma que Dios entiende nuestro sufrimiento porque se hizo hombre, lo vivió, murió, y murió injustamente. Murió de la peor forma posible porque Él era un justo que murió mediante una muerte brutal, una de las muertes más dolorosas que el hombre se ha inventado. Y la palabra de Dios dice que Él nos amó tanto que se hizo hombre y vivió la vida perfecta que no podemos vivir para poder ser sacrificado, porque como nos apuntaba el Antiguo Testamento, era necesario que se hiciera un sacrificio perfecto, sin mancha, para que pudiéramos recibir perdón por nuestros pecados. Entonces, si bien el cristianismo es una cosmovisión que nos afirma que el pecado nos separa de Dios y produce todo este sufrimiento y toda esta maldad, el cristianismo es el único que afirma que Dios mismo tomó ese sufrimiento en sí mismo para poder restaurar al hombre y que pudiera el hombre volver a vivir en intimidad con Él, en relación con Él, y de esa forma vivir libre del sufrimiento. Es el único marco de pensamiento que nos ayuda a entender la realidad de esa forma. Uy, sí, Ani, gracias por eso. Qué impresionante, ¿no? Porque, o sea, ahorita que no es que no lo sabía, sino que lo acabas de decir y fue como, claro. O sea, es que cualquier argumento como ateo, agnóstico, lo que sea, en contra de Dios y del sufrimiento, es como, Dios se hizo hombre y Él llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Él experimentó ese dolor y ese sufrimiento del que tanto te quejas. Lo llevó Él
para abrir el camino hacia el Padre y para que no tuviésemos que estar condenados a hacer eso. Wow, sí, yo sé que todos lo saben, pero es que, o sea, nunca es suficiente recordar esto, ¿no? Exacto, el Evangelio. Es un gran argumento, por eso Cristo es justicia. Amén. Porque siempre que sentimos como, qué injusto, ¿no? Este dolor, qué injusto que pase todo esto. Yo pienso mucho en esa palabra, ¿no? Qué injusticia, qué injusto, Dios. Pero Cristo es justicia. Él no solo hizo justicia, que sí, y vamos a ver eso un día, sino que Él es la justicia, su persona, su obra fue la justicia que tanto necesitábamos. Y de nuevo, Ani, como tú dijiste, no es algo que vamos a ver necesariamente acá, aunque yo creo que sí vemos muchas huellas de su redención en nuestras vidas, en nuestras historias, desde ya. Pero yo anhelo, yo por eso creo que me gusta tanto la escatología, porque casi todas las visiones escatológicas coinciden, porque pues la Biblia lo revela, que dejan claro que Jesús va a venir a establecer justicia. Y va a hacer justicia contra todo el mal que se ha hecho. Y Él va a tener la última palabra en eso y bueno, y castigará y pagará como tenga que pagar. Eso no es asunto nuestro, para nada. Pero lo dice, ¿no? De que nuestro Señor es y hará justicia. Y eso a mí, pues me trae un consuelo, me calma mucho. Total. Cuando veo injusticias en mi vida y sobre todo en estas tragedias a gran escala. Sí. Porque es una promesa y va a suceder. Así es. Justo le pedía yo ayer a Clary oración porque me he sentido abrumada con las cosas que estamos viviendo en el mundo. Y yo pensaba en que, bueno, sí, es normal que me sienta abrumada porque es que ese es el tamaño de la obra redentora de Cristo en la cruz. Es tan grande lo que Él hizo porque tiene que ser lo suficientemente grande para cubrir todas las cosas tan horrorosas que vivimos, que vemos, que han pasado y que sucederán. Pero también es cierto lo que tú decías, Clary, desde ya podemos ver que Él está obrando, porque todo empezó con la resurrección. Sí. Cuando Jesús resucitó, venció a la muerte. Y esa es la garantía de que tenemos esa esperanza. Si Él lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Amén. Y Él tiene el poder para no solamente vencer la muerte, sino vencer la injusticia, la maldad, la hambruna, todo. Así es. Pero además, no solamente es el poder, sino el amor de permitirnos conocerlo, de permitirnos caminar en la eternidad con Él y de permitirnos compartir ese amor, no solamente entre Él y nosotros, sino en comunidad. Porque para eso fuimos creados, para no estar solos. Así que gloria a Dios por Él. Él es maravilloso. Amén. Wow. Me encanta en qué nota terminamos este episodio, porque sí, son temas duros. Creo que sí, pero o sea, al final la respuesta siempre es Jesús y suena como súper, así como una repetición, como así Jesús y tal, pero es que es eso. Sí. La respuesta siempre que nos da esperanza, que nos da calma, que es satisfactoria es Jesús. Amén. Y las promesas que tenemos en Él. Y a mí eso es la calma de mi vida, es la paz de mi vida. Y yo sé que lo es para ustedes también. Así es. Ay, Clary, pues gracias por todo lo que nos compartiste. A ti igual, Ani, súper. Como siempre es un gozo poder tener estas conversaciones y esperamos que les sean de provecho, que las bendigan, los bendigan. Y si esto ha sido útil para ustedes, consideren por favor dejarnos un buen review, compartirlo, darle un like. Y gracias, nos vemos en el próximo. Así es. Chao, nos vemos en el próximo. Chao. Esto fue Teológicamente Prácticas.